Está con problemas de liquidez, señores, no sabe qué hacer con la guita que gana. Marcela Pagano te cuenta aquí cómo hacer tarasca. Banco Ciudad presenta Show App con Marcela Pagano. ¿Cómo andás? Jorge, ¿cuánto estarías dispuesto a invertir para encontrar al mejor candidato para tu equipo laboral? ¿Al mejor candidato para el equipo laboral? Sí, para encontrarlo, no para pagarle el sueldo, digo. Para encontrarlo, no tengo idea. Bueno, las ¿cuánto? empresas invierten millones al año en esto, y esto se está volviendo un negocio muy interesante, sobre todo en Argentina, que casualmente uno piensa, en épocas de crisis, reducción de costos, las empresas, bueno, ahí es donde menos invierten. No, todo lo contrario. Para encontrar al mejor candidato para un puesto están invirtiendo muchísimo dinero. Y de acá surge también un negocio que tiene que ver con la tecnología, porque a raíz de estas redes sociales como LinkedIn, donde vos podés subir tu currículum y de paso te das a conocer en futuras búsquedas, que dicho sea de paso, vos sabés que esta red social facturó el año pasado más de 2.000 millones de dólares. Sí, está creo que quinta o sexta sobre todas las redes, sí, es una muy de las importante. Empresas que más ha crecido y más dinero gana, porque tiene muy bajo costo. Costos fijos. Claro. Bueno, gracias a esta movida empezaron a desarrollarse en algunos países y ahora en Argentina empresas que se dedican a hacerte las entrevistas laborales de manera online. ¿Cómo más o menos funciona? Para explicártelo, hay un par de empresas que están empezando a desarrollarse. Lo que hacen es ofrecerle al empleador con un muy bajo costo la posibilidad de que aquel posible candidato que ha sido seleccionado porque cumple con ciertos requisitos pueda hacer la entrevista de manera online, les hacen todo un perfil a través de test, y esto, al quedar online, también agiliza los tiempos. Es decir, intentan suplir de alguna manera... Ahora, ¿no hay ningún momento en el que eso pase a presencial? Sí, me imagino que es como una primera... la última instancia, claro. Exacto. Pero o sea, ¿qué es como pasa? un barrido, el primer barrido, el segundo barrido es online. Ese primer barrido que en Argentina suelen hacer las consultoras, Claro. ahora están empezando a hacerse por una cuestión de reducción de costos también de esta manera, de manera online. Y además lo que te permite es agilizar las búsquedas. ¿Cómo funciona? Bueno, ellos más o menos van mirando a través de estos sitios web, las empresas, por esto digo, esto por ahí es muy útil en épocas en las que están tratando de cuidar sobre todo las pymes, sus costos. Si necesitas buscar un empleado, me parece oportuno que esto lo intentes. ¿Por qué? Porque vos a través de estas redes sociales buscas currículums, perfiles, y les envías a estos personajes vía internet un link con la entrevista. Estos test psicológicos, preguntas abiertas, formularios que tienen que completar. Esto automáticamente lo devuelve. De hecho, lo interesante es que algunos de los test tienen un límite de tiempo Para que ser está llenado. exacto para ser completado. Entonces ahí también el futuro empleador puede medir la rapidez mental o agilidad para resolver ciertas situaciones de la persona que tiene enfrente o detrás de la computadora. Y bueno, agiliza muchísimo las búsquedas, ¿no? Yo estuve averiguando un poco porque realmente no sabía cuánto... En verdad cuánto también empezó. podría hacerse por Skype la entrevista. Esa es la segunda instancia que en muchos casos se hace personal y se empezó a hacer vía Skype, sobre todo las multinacionales. Se sienta el futuro empleador por ahí en Estados Unidos, porque hay muchas empresas que se manejan así hoy en día. Acá en Argentina, por una cuestión de costos laborales que son más bajos que en otros países, hay empresas muy grandes que se dedican a tener ciertas áreas que tienen que ver, por ejemplo, con la contabilidad de la empresa a nivel nacional en Argentina. O sea, los contadores acá en Argentina son más baratos, por ejemplo, que en Estados Unidos. Entonces, cierta empresa en Estados Unidos que tiene a su jefe allá, tiene a sus empleados acá, sentados en una oficina en Argentina. Claro. Esto es muy común. Entonces, las búsquedas también terminan quizás en un Skype. Y vos decís que hay, estoy viendo casos de empresas que se dedican a eso, Sí, más sí. digamos, no LinkedIn, que sería una red. Esa es la red social. Vos ahí subís tu currículum. Claro, claro. Ok, en eso queda. Pero no tenés ninguna entrevista después. No, o sea, claro, necesitas claro. que alguien te llame, tenés que irte físicamente a la empresa. Bueno, no. Ahora están creando. Hay empresas que crearon esta instancia media. Estuve averiguando un poco porque yo tampoco sabía cuánto una consultora de recursos humanos cobra. Y me decían que más o menos les cobran a los clientes, a las empresas, entre 1 o 2 salarios brutos de la persona que va a ser contratada. Por ejemplo, si la persona que va a ser contratada
va a tener un salario de 10.000 pesos, estaríamos hablando que la empresa para contratar esta consultora debería invertir entre 10.000 y 20.000 pesos por candidato, por puesto a cubrir. Los gastos se reducen casi un 99% en esos casos, porque este tipo de compañías está cobrando por posición a cubrir entre 130 y 200 pesos. O sea, hay una gran diferencia. Y estos 130 o 200 pesos es hasta, te sirve para 25 personas el test. O sea, testeas a 25 posibles candidatos. De todas maneras, lo que quiero decir, en defensa también de las consultoras de recursos humanos, es que al ser una instancia presencial, hay especialistas, hay psicólogos, hay especialistas en recursos humanos, no es que no se suple el 100%, pero sí podríamos decir que empiezan a querer suplir a los famosos test psicológicos que seguramente quien entró a una empresa... Ahora, los seguro tipos, no te completó. entendí esto, ¿cobran por el empleado tomado o cobran por la búsqueda? Cobran por la búsqueda, cobran por la posición a cubrir. Supongamos que tenemos que cubrir una posición de locutor en Radio Mitre. Sí. Bueno, Entrevistan a 20 tipos. le mandan el link con la entrevista a completar a 25 personas. Sí. ¿Cuánto le cuesta a Radio Mitre eso? Entre 130 y 200 pesos, Ok. nada más. Está bien. ¿Qué recibe después Radio Mitre? El resultado, es decir, el formulario de cada una de esas 25 personas que completó los tests. Ok. Y después, si toman algunos, le garpan 2 salarios o un salario. No. Eso es en el caso de la consultora de recursos humanos. Yo lo que te hago es comparar. Para Radio Mitre, si usara este método, le cuesta solamente 200 Sí. mangos. Si contratara una consultora de las más famosas y grandes del mercado, debería destinar entre 10.000 o 20.000 Ok, pesos, que ok. es el doble del salario de la persona que Está realmente queda contratada. Y otra cosa que también no lo sabía y me empiezo a enterar a raíz de por qué el boom de este tipo de empresas, es que también son muy caros los tests. Supongamos que Radio Mitre tiene su propia área de recursos humanos y quiere utilizar uno de los test homologados a nivel internacional por psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera. Cada uno de estos test cuestan entre 30 y 50 dólares el derecho de uso, cuando los costos de estos test que te ofrecen ellos es de aproximadamente 40 centavos de dólar. Es muy distinto. No están homologados, eso también hay que recalcarlo. Hay una diferencia entre lo homologado a nivel internacional y lo que no. Ahora, también es cierto que los test no necesariamente te garantizan que la persona que lo complete sea la mejor persona para la Obvio. posición que querés cubrir. Hay una compañía acá que es la que... Hay dos. Una es Meetit y otra es Simple Candidate. Las dos en desarrollo, pero esta última quizás con más de un año de experiencia en el mercado tiene números un poco interesantes como para poder contar. ¿Cuánto dinero invirtieron? $85.000, conseguidos a través de especialmente una aceleradora que se llama Incutex, que la hemos mencionado acá. Básicamente lo que hicieron fue desarrollar una plataforma que les pueda servir no solo para prestar el servicio en Argentina, sino también en otros países de la región. Y lo que haces es completar un test. Yo hice la prueba, son unos 10-15 minutos de test y te hace una radiografía de tu personalidad. Y lo interesante es que después hay una instancia en la que vos podés, como candidato, escribir o hacer un descargo sobre los resultados, en qué estás de acuerdo y en qué no. ¿Pero a vos te dan a conocer los resultados? Sí, vos los, podés, mira vos. los pedís y no solo los ves, sino que además haces un comentario al respecto. Ajá. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado en lo que uno después comenta, ¿no? Porque hay muchas fallas en relación a cómo uno interactúa en este tipo de test. La proyección de facturación, como para medir a ver de qué tan buen negocio estamos hablando, es de casi $1 millón para este año. Es decir, todavía no han recuperado la inversión inicial, pero hay un volumen de ventas muy interesante. Ellos están teniendo actualmente 50 clientes fijos. Tienen pymes, empresas grandes, muy variado por lo que me dicen. Y esto todo hablando para el que necesita hacer dinero y está del lado de la empresa porque está buscando personal. Pero también dije, bueno, empecemos a averiguar para el que hoy lamentablemente está tratando de buscar un trabajo o está tratando de cambiarlo, cuáles son los errores que cometen.
Las empresas con las que yo estuve hablando, que están desarrollando esto, me dijeron, hay 3 errores que son básicos y los hace casi todo el mundo. Me dicen, 9 de cada 10 hacen lo siguiente. Mentir. 9 de cada 10 mienten. O sea, valoran positivamente cosas que en realidad no valoran, cuando en realidad la empresa lo que necesita es sinceridad. Porque después, si vos mentís, por ejemplo, sobre ciertos valores, perdés naturalidad, estás buscando agradar al que tenés enfrente y es muy notable eso. La gente a veces no se da cuenta, pero si encima, cuando llegas a la última instancia, te sientan adelante de un psicólogo, probablemente se dé cuenta. Tenemos acá el compañero que nos puede decir si es así. Después, no mentir con el currículum. A ver, las empresas, 10 de cada 10 chequean la experiencia laboral. Y acá también quiero hacer un comentario. Muchos exageran, por ejemplo, el tema de los conocimientos de lenguas extranjeras, de idiomas. Me contaban que una experiencia muy común que están incorporando algunas compañías es decir, bueno, ¿cuál es cuando llegas a la instancia personal, ¿no? ¿Cuál es tu conocimiento en inglés? Avanzado, todos son bilingües. ¿Qué están haciendo los empleadores? Te dicen, bueno, momentito, ahora continuamos con la entrevista. Viene una persona que habla todo en inglés. Obvio. Y la entrevista puede llegar a ser de 1 hora en inglés. Y lo mismo con otros idiomas, por ejemplo con el portugués, porque hay muchas empresas ahora que están pensando en comercios con Brasil, entonces guarda con eso. No exageremos, no mentamos porque después no lo podés sostener y quedás afuera cuando por ahí tu test había sido excelente. Y después, y esto también me parece interesante para aquel que busca cambiar de trabajo, ser impecable con las palabras en relación a tus actuales o antiguos jefes. Porque lo que me comentan es que es muy común que te pregunten, bueno, ¿por qué querés cambiar de trabajo? ¿O por qué dejaste tu último trabajo? Los tipos son unos hijos de puta. Claro, ¿viste? Y aunque eso sea verdad, si lo decís queda mal. Obvio. Así que hay que ser elegante cuando